Mis hermanos, Dios me los bendiga. Queremos tener una clase sobre profecía bíblica. Queremos explicar algunos puntos teológicos o algunos conceptos teológicos mal comprendidos por los davidianos adventistas o más conocidos como la vara del pastor. Antes de eso queremos orar para que Dios nos dé discernimiento para que podamos detectar el error. Digamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder disertar tu palabra. Danos conocimiento y sabiduría para que podamos detectar el error y podamos defender la sana doctrina. Ayuda a tu pueblo que podamos tener discernimiento contra los falsos maestros. Gracias, Padre, porque nos permites este privilegio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, es importante que nosotros podamos conocer la sana doctrina. Si usted y yo no conocemos perfectamente la Biblia, vamos a ser engañados. Los de la vara del pastor o los davidianos adventistas usan Ezequiel 16:30 para decir de que la iglesia adventista es una ramera. Otros dicen de que es una hija de la ramera. Noten cómo dice Ezequiel 16:30. Vamos a leer el versículo y después lo vamos a explicar en su contexto y qué es lo que dice el espíritu de profecía respecto a este pasaje. El capítulo 16 de Ezequiel habla de la apostasía del pueblo de Israel. Y Dios compara a Israel con una ramera. Ezequiel 16:30 dice: «Cuán inconstantes es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada». Aquí se habla de cómo Israel había asimilado prácticas idólatras de las naciones paganas. Cuando el profeso pueblo de Dios se aparta de la verdad y empieza a asimilar prácticas y costumbres paganas, Dios compara a su pueblo con una ramera. Eso se le conoce como adulterio espiritual o fornicación espiritual. Ahora, los davidianos dicen de que este versículo se aplica a la iglesia adventista. Noten qué peligrosas son las enseñanzas de estos grupos. Ellos dicen, cuando se les pregunta: ¿y ustedes son davidianos o son adventistas? Ellos dicen: nosotros somos adventistas. Ellos nunca dicen somos davidianos o la vara del pastor. Siempre ellos se hacen pasar por adventistas para poder usar eso como gancho para poder engañar a nuestros propios hermanos. Este grupo ha destruido iglesias completas. Llegan a las iglesias adventistas, se hacen pasar por adventistas y empiezan a repartir su literatura. Son unos libritos donde contiene las enseñanzas de la vara del pastor. Y me llenó de impacto que ellos dicen que son adventistas y al mismo tiempo dicen de que la iglesia adventista es una ramera. Terrible, hermanos. Y lo peor es que muchos hermanos, por falta de conocimiento, caen en este engaño. Y quiero decirles, hermanos, que el diablo es astuto. Si nosotros no conocemos perfectamente bien la simbología apocalíptica, vamos a ser engañados. Y yo siempre he dicho que una persona que no estudia y que no lee la Biblia a profundidad es un cristiano que fácilmente es engañado. Es llevado por cualquier viento de doctrina de aquí para allá. Es interesante que los davidianos adventistas estudian el espíritu de profecía. Inclusive yo me atrevo a decir que los davidianos adventistas conocen más el espíritu de profecía que la misma Biblia. Ellos critican a la iglesia adventista y dicen: la iglesia está en apostasía porque la iglesia ya no cita el espíritu de profecía. Ellos generalizan. Que vengan acá a la iglesia de la esperanza, aquí citamos el espíritu de profecía. Aquí no somos tan fácilmente engañados. Aquí sí estudiamos el espíritu de profecía y lo estudiamos de una forma disciplinada. Ahora, los davidianos, para aplicar Ezequiel 16:30 a la iglesia adventista, usan una cita de Elena de White y la tergiversan.
¿Cuál cita es esta? Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 261, párrafo 2. Miren qué astutos son. Dice acá Elena de White. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 261, párrafo 2. ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Esta es una pregunta que hace Elena de White. Y ahora dice, la casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Los devianos dicen, acá se refiere a la iglesia adventista, porque Elena de White está diciendo que la iglesia adventista se ha hecho una ramera. Y lo conectan ellos con Ezequiel 16:30. Pero es interesante, hermanos. Yo siempre he dicho, no podemos espaciarnos en una cita cuando hay mucha más información de la misma escritora. Tenemos que ser analíticos, hermanos. Tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que profundizar. El término ramera en la profecía bíblica se usa cuando un pueblo fue fiel por un tiempo y se apartó de la ley de Dios y fue en pos de otras prácticas paganas. Es ahí donde Dios usa el término ramera. Cuando una iglesia se ha apartado de la verdad bíblica, cuando una iglesia se ha olvidado de los mandamientos de Dios, es donde Dios aplica el término de ramera. O sea que el término ramera, la Biblia no se lo aplica a alguien de que siempre fue ramera. No, el término ramera, en el contexto bíblico, es un pueblo que por un tiempo fue fiel a la ley de Dios, fue fiel a su esposo espiritual que es Dios, y de repente empezó a apartarse de los estatutos divinos y empezó a asimilar prácticas paganas. En ese contexto Dios le llama a su pueblo ramera. Inclusive el libro de Ezequiel es el libro que habla más acerca de la apostasía de Israel. Israel llegó a un punto extremo. Eso lo pueden ver en Ezequiel capítulo 8. El contexto lo dice, donde Israel, el profeso pueblo de Dios, Judá, había caído en una gran apostasía, que allí en Ezequiel capítulo 8 hay una lista de abominaciones. Y esa lista termina con la adoración a Tamuz y al dios Sol. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. En ese contexto Dios le aplica el término ramera a su pueblo profeso que ha caído en apostasía. La iglesia adventista, a pesar de sus defectos, no se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Somos una iglesia tibia, somos la Odisea, pero nunca Elena de White le aplica el término ramera. ¿Por qué decimos esto? La interpretación de una cita siempre debe conectarse con otras citas de la misma autora. Ese principio debe de aplicarse primordialmente a la Biblia. Un texto explica a otro texto, lo que se le conoce como la Biblia es su propio intérprete. Es importante comprender que la Biblia, para comprender los escritos de Elena de White, primero es importante conocer la Biblia. Si usted hace eso, de primero ir a buscar citas de Elena de White, del espíritu de profecía, y después quererla acoplar a algo que dice la Biblia, es un método equivocado de estudiar la Biblia. Primero se comprende la Biblia desde sí misma, desde adentro. Se comprende lo que dice la Biblia comparando textos y el contexto. Y después, cuando comprendamos lo que dice la Biblia perfectamente, podemos ir a buscar lo que dice el espíritu de profecía respecto a ese tema que estudiamos. Es el principio correcto. Estudiar la Biblia desde adentro, desde sí misma, permitiendo que la Biblia sea su propio intérprete y después ir al espíritu de profecía. Pregunto, ¿a quién la Biblia le llama ramera en Apocalipsis 17? Si usamos el paralelo de Ezequiel 16 con Apocalipsis 17,
¿A quién se le aplica el término ramera? No es a la Odisea. La Odisea no es ramera. La Odisea, que es el último pueblo de la profecía, es la séptima iglesia que simboliza al pueblo adventista. Somos una iglesia tibia, la Odisea, el pueblo del juicio. Pero no es ramera la iglesia adventista. El término ramera, Apocalipsis 17, ¿a quién se lo aplica? Se lo aplica al catolicismo romano y al protestantismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Aunque la iglesia adventista es una iglesia tibia, somos la odicense, pero la iglesia adventista no sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Aunque en nuestro medio pueda haber apostasía, como siempre lo ha habido, pero una cosa es decir, en la iglesia hay apostasía, y decir, la iglesia está en apostasía. Hay que saber entender los términos. Apostasía siempre ha habido desde Génesis dentro del pueblo de Dios. Es como decir, siempre ha habido cizaña dentro del pueblo de Dios. Pero una cosa es decir, somos la Odisea, y otra cosa es decir, ramera. Los davidianos, el problema es de que el término ramera, que se le debe aplicar a las iglesias caídas, ellos vienen y se lo aplican a la iglesia adventista del séptimo día. Es terrible, hermanos, esta herejía. Y muchos hermanos han caído en este engaño. Según Apocalipsis 17, ¿dónde se usa el término ramera? Bueno, leamos. Un texto explica a otro texto. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, dice aquí habla del castigo de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ve acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Los davidianos, según su paralelo forzado, ellos creen de que la iglesia adventista es la ramera. Mire qué terrible este engaño. Pero Apocalipsis 17 está divisando a los sistemas apóstatas de falsa religión. Nada que ver con la iglesia adventista. La iglesia adventista, para que sea ramera, tiene que cambiar sus doctrinas, tiene que creer en la inmortalidad del alma y tiene que enseñar que el día domingo es el día que se debe de guardar, pisoteando el santo día del Señor. Cuando la iglesia enseña eso, podemos decir, es una ramera. Pero la iglesia adventista hasta el momento enseña que los mandamientos de Dios deben de guardarse y que el sábado es el día del Señor, y creemos de que el alma no es inmortal. Porque la iglesia adventista, a pesar de sus defectos, sigue manteniendo su doctrina. Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con la Biblia. Aclaro este punto, ¿cómo es que una iglesia puede convertirse en ramera? Es cuando cree que el domingo es día del Señor y que el alma es inmortal. Mientras tanto, la iglesia adventista no enseña eso. Aquí la ramera representa al catolicismo romano y a las hijas, el protestantismo apóstata. Y aquí dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es un símbolo para Roma, el catolicismo romano. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz, o sea, una copa, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Ahora, aquí se aplica el término ramera, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten el paralelo de Ezequiel 16:30 debe de usarse con el catolicismo romano y sus hijas del protestantismo.
no con la iglesia adventista, como lo sostiene la vara del pastor. Ahora, profundicemos un poco más. Después de conocer a quién la Biblia le aplica el término ramera, después de conocer perfectamente el contexto del término, cuándo y en qué contexto se usa el término ramera o prostituta, ahora vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de Profecía. Noten qué interesante. Primero hemos descubierto que el término ramera se refiere a una iglesia apóstata que se ha apartado de los mandamientos de Dios y ahora guarda el domingo y cree que el alma es inmortal. La iglesia adventista no cree en eso. Ahora vamos a ver algo muy interesante. No podemos hacer doctrina con una cita. No podemos usar una cita cuando hay más citas que dicen lo contrario. Tenemos una cita que usan los davidianos, donde supuestamente Elena de White dice que la iglesia es una ramera. Supuestamente, como lo interpretan ella. Pero vamos a ver de que hay muchas citas más de Elena de White donde advierte y condena que no andemos llamando a la iglesia adventista Babilonia o ramera. Ellos dicen, los davidianos, nosotros no creemos de que la iglesia adventista sea Babilonia. Lo que sí creemos, dicen, es una ramera. Es lo mismo. Babilonia y ramera es el mismo término para el catolicismo romano. Lean Apocalipsis 17:5. No podemos decir ramera es una cosa y Babilonia es otra cosa, porque ambos términos se aplican a la misma mujer llamada Babilonia en Apocalipsis 17. Babilonia y ramera es lo mismo. Vamos a ver que Elena de White, mire qué interesante, me puse a investigar todas las citas que hablan de lo mismo. En el libro Conflicto de los Siglos, página 379, hay un capítulo que se llama Una amonestación rechazada. ¿Saben de qué habla ese capítulo? Repito, una amonestación rechazada. Elena de White aplica el término de ramera a la Iglesia Católica Romana, cómo surgió el papado, y también le aplica este término de ramera a las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje del primer ángel en 1844. Cuando las rameras, las iglesias protestantes de ese entonces existentes, rechazaron la proclamación de Miller referente a los mensajes del primer ángel y el segundo, al rechazarlo, estas iglesias no tuvieron conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo, el santuario. Habla de lo que pasó en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cuando rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron y se convirtieron en Babilonia. Al no entrar con Cristo al lugar santísimo, al santuario, y al quedarse adorando a Dios donde no estaba, en el lugar santo, se convirtieron en Babilonia. Eso lo dice este mismo capítulo, una amonestación rechazada del Conflicto de los Siglos, en la página 379. Ahora, es interesante que en la página 379, párrafo 1, Elena de White aplica textualmente Ezequiel 16, 8 al 32, al surgimiento del papado y a la caída de las iglesias protestantes en 1844. Ya antes el papado había caído, cuando la iglesia se mezcló con el paganismo, siglo III y siglo IV. Pero en 1844, las hijas se convirtieron en ramera. Al rechazar el mensaje milerita de 1844, se convirtieron en ramera. La ramera es la Iglesia Católica como madre y las hijas son el protestantismo apóstata que cayó en 1844. Lean. Ahora, noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 379, párrafo 1. Mas pusiste tu corazón en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Elena de White está comparando la apostasía de Israel, de Ezequiel 16, y se lo aplica al papado, cómo la iglesia se corrompió y cómo las iglesias protestantes rechazaron el mensaje milerita en 1844.
y te prostituiste a causa de tu nombre, así como una mujer que es desleal a su marido, así vosotras habéis sido desleales para conmigo. Oh casa de Israel, dice Jehová, mujer adúltera, que en vez de tu marido admites los extraños. Cita Ezequiel 16, 8 al 32. Pero en el capítulo, ¿de quién está hablando? Del papado y las iglesias protestantes. O sea, el capítulo, una amonestación rechazada, está hablando de cómo surgió el papado y cómo las iglesias protestantes cayeron en 1844. E inclusive la cita que usan los de la vara del pastor, ni tan siquiera Elena de White hace referencia a Ezequiel 16. Mientras que cuando vemos el conflicto de los siglos, sí hace referencia textualmente a Ezequiel 16, 8 al 32, para aplicarlo al papado y a las hijas, el protestantismo. Ahora vamos a ver que no podemos usar una cita cuando Elena de White tiene decenas de citas donde condena que llamemos a la iglesia adventista ramera o Babilonia. Primera cita, hay muchas citas. Yo solamente les voy a leer 2 citas para que vean que una cita fuera de contexto es un pretexto. Tengamos cuidado. El hecho de que alguien me cite una cita del Espíritu de Profecía, hablo para adventistas. Yo no debo conformarme con una cita. Yo tengo que ir a ver el contexto y tengo que buscar más información de lo que dijo la autora sobre este tema. Por eso, hermanos, el mismo principio que aplicamos a la Biblia se interpreta sola. Debemos de usar ese mismo principio con los escritos de Elena de White. Elena de White se interpreta a sí misma. Noten cómo dijo Elena de White en el libro Iglesia Remanente, página 58, párrafo 1. Se descubrirá que los que transmiten un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor y la integridad. Noten, habla de los que predican un mensaje erróneo. Aquí están incluidos los de la vara del pastor, los davidianos. Y dice, el pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión de Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Noten que esta cita es clara, tajante. Los que pretenden que la iglesia adventista de Babilonia tienen la misma pretensión de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Nunca vayamos a llamar a la iglesia adventista Babilonia. Esa es la peor apostasía. Los davidianos adventistas han caído en una tremenda apostasía. Están en tremenda rebelión con la Biblia y con el don de profecía. No podemos llamar al pueblo de Dios Babilonia. No podemos llamar a la iglesia remanente, a pesar de sus defectos. No podemos llamarle Babilonia, porque en la Biblia está detallado en la línea profética quién es Babilonia. No podemos darle otro significado. La línea profética apunta quién es Babilonia y representa al papado en su mezcla de política con falsa doctrina y las hijas que siguen su doctrina. Noten que no podemos ser como el diablo, acusador de los hermanos, llamando a la iglesia adventista Babilonia. Y aclara un punto: si un líder comete un error, es él, no es la iglesia. Si un miembro de la iglesia, si un anciano de la iglesia comete un error, no diga la iglesia, es él. Diga él. Porque muchas veces el diablo nos puede engañar. Nos creemos tan celosos, pero es un celo farisaico. No es un celo basado en el amor ni en la verdad. No es un celo movido por el Espíritu, sino que es un celo fanático. Siempre que ven algo malo que pasa en la iglesia, empiezan a decir, la iglesia es Babilonia, la iglesia es ramera. Allá un líder cometió un error, o enseñó un error, o una falsa doctrina, empiezan los disidentes davidianos a decir, la iglesia está en apostasía, la iglesia es ramera. Eso se llama celo carnal. No es el celo según Dios, sino que es un celo carnal.
No podemos llamar a la iglesia adventista Babilonia. No podemos llamar a la iglesia adventista ramera porque está detallado en la profecía y en la historia quién es la ramera. Ahora, noten qué interesante. Ellen G. White aplicó el término ramera y Babilonia a las iglesias caídas que enseñan falsas doctrinas, entre ellas la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Entonces Babilonia es el sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo. Leamos esta cita. Testimonios para los ministros, página 61, párrafo 3. Esta cita es más tajante. Noten que solamente he leído 2 citas, pero hay decenas de citas donde Ellen G. White condena que llamemos Babilonia o ramera a la iglesia adventista. Testimonios para los ministros, página 61, párrafo 3 dice: es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Ahora, ¿quién es Babilonia? Ella dice ahora, las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. Noten, Babilonia se caracteriza, la ramera se caracteriza por enseñar doctrinas venenosas. La iglesia adventista no enseña doctrinas venenosas. Tenemos 28 creencias y 6 doctrinas, fundamentadas con la Biblia sola. Cuando Ellen G. White dice que Babilonia fomenta doctrinas venenosas, se refiere a las falsas doctrinas del papado y el protestantismo. Leamos el contexto. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino de error se compone de falsa doctrina. ¡Wow! Como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos. La iglesia adventista no enseña esto, hermanos, por favor. La iglesia adventista no enseña esto. El tormento eterno de los impíos. La negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos errores y otros afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Noten que Ellen G. White está apuntando a cuáles iglesias, protestantes y católicas, son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumple la escritura que dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes y príncipes beban de este vino del furor de su fornicación, son incitados ¿a qué? A airarse contra aquellos que no quieren aceptar o estar en armonía con las herejías y falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Hermanos, no seamos ingenuos, estudiemos la Biblia, conozcamos profecía. Dice Salomón: sin profecía el pueblo se desenfrena. Conozcamos los símbolos, profundicemos en la Biblia, conozcamos perfectamente bien la Biblia, conozcamos los términos y escudriñemos la palabra. No andemos repitiendo lo que otro dice, porque si no, hermanos, vamos a salir de la iglesia por aceptar errores doctrinales. Así que, hermanos, ha quedado más claro que es inconsistente, no tiene fundamento bíblico llamarle a la iglesia adventista ramera. Por lo tanto, esta es otra falsa doctrina que predican y enseñan los davidianos. Ellos esto no le enseñan abruptamente. Primero le enseñan a la gente cosas así bonitas, cosas que no se meten en compromiso, cosas que no son comprometedoras. Esta falsa doctrina ya le empiezan a enseñar cuando ya tienen ganados a los adictos. Les empiezan a meter estas enseñanzas y empiezan a ver extraña a la iglesia adventista. Empiezan a llamarle términos antibíblicos: ramera, Babilonia, que está en apostasía. Este es un común denominador de todos los grupos disidentes: llamar a la iglesia adventista Babilonia. Fíjense cómo se contradicen. Ellos dicen de que son adventistas,
Los disidentes que están en contra de la iglesia adventista dicen, nosotros somos adventistas. Y al momento están diciendo la iglesia adventista es una ramera o Babilonia. Entonces también ellos son Babilonia. O sea, es una mezcla de error. Es una mezcla de falsa doctrina con una pizca de verdad. Pero es más mezcla de error. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este estudio les haya servido para estimular su intelecto y puedan buscar más información para ver qué es lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar para agradecerle al Todopoderoso por esta clase. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque tu palabra es la verdad y es el detector de mentira para poder descubrir cualquier falsa doctrina y error doctrinal. Hemos descubierto que el término ramera se aplica a las falsas iglesias que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Hemos descubierto que tu pueblo, la iglesia adventista que levantaste para que predique la verdad presente a este mundo, no es la ramera, sino que es el pueblo de Dios de los últimos días, la Odisea, tu pueblo remanente. Gracias, Padre, por este privilegio, gracias por esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, recuerden que la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio Apología Adventista es suscribiéndose, dándole me gusta a los videos, comentando y compartiendo. De esa manera usted va a ayudar a este ministerio para que podamos crecer y que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias a los hermanos que son parte de este canal y que son fieles a los estudios profundos y sólidos que se hacen en este canal. Dios me los bendiga y hasta pronto. Maranata.